Buenos días. Estamos a 12 de abril del año 2025 y hoy os voy a entregar la tercera parte de este ciclo de vídeos en contra de la mayor doctrina de demonios de toda la historia de la humanidad. Y que, como ya he demostrado en los dos vídeos anteriores, se refiere a la llamada Trinidad, al Dios Trino. Decir, enseñar, como lleva enseñando la cristiandad apóstata, sea la católica, sea los evangelocos, desde alrededor de 1600 años. Bueno, la empezó a enseñar evidentemente la Iglesia Católica, ya que hace 1600 años más o menos no existían las llamadas iglesias protestantes. Es una doctrina de demonios introducida por el mismísimo Satanás en la Iglesia, a través de la Iglesia del diablo en la tierra, que es la Iglesia Católica Romana. Y es la doctrina de que hay un solo Dios, y ese Dios es trino, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa doctrina es tan antibíblica, tan estúpida, tan anticristiana, tan en contra de la enseñanza de Jesús y de sus apóstoles, que de verdad no me explico cómo a lo largo de los siglos, de alrededor 1500, 1600 años, supuestos eruditos, teólogos, padres de la Iglesia, etcétera, etcétera, han podido creerse semejante patraña, semejante doctrina de demonios que va a llevar a la condenación, sin ninguna duda, a millones y millones de falsos cristianos. Se van a condenar por idólatras y mentirosos, por enseñar que Dios es trino y por adorar a ese falso Dios trino. Adorar a falsos dioses evidentemente es idolatría. Y eso es lo que han estado haciendo millones de falsos cristianos católicos y falsos cristianos evangelocos a lo largo de los siglos. Adorar a un monstruo de 3 cabezas, a un falso Dios trino. Son idólatras y además de mentirosos. Tenemos, por ejemplo, un famoso erudito, entre comillas, escritor de muchos libros, llamado César Vidal, que dice que es trinitario, defiende esta patraña a este monstruo de 3 cabezas al cual llaman Dios Trino. O sea, personas que aparentemente son inteligentes, que escriben muchos libros, que hablan mucho de la Biblia, que se han dejado engañar por esta espantosa doctrina de demonios, es el colmo de lo irracional. El colmo. Es inaudito que millones de escritores, supuestos teólogos, se hayan dejado engañar por esta patraña de decir que Dios son 3 personas divinas. Que eso es una espantosa doctrina de demonios. Ya lo he demostrado en mis 2 vídeos anteriores y ahora lo voy a demostrar de forma mucho más clara en este tercer vídeo. La Biblia jamás enseña que Dios, ese único Dios verdadero, sea 3 personas divinas. Nunca. Pero si Jesús, imbéciles trinitarios, enseñó bien clarito que el único Dios verdadero es el Padre. Juan 17:3, léelo en vuestras Biblias. Por lo tanto, ¿cómo el único Dios verdadero va a ser Padre, Hijo y Espíritu Santo? Un Dios en 3 personas. Imbéciles, mamarrachos, idiotas, necios. Jesús fue bien claro: en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, es decir, al Padre, el único Dios verdadero. Y el segundo conocimiento que tenemos que tener es que Jesús es el enviado del Padre, el Mesías. Jesucristo, Jesús es el Mesías, eso es lo que significa Jesucristo. Que Jesús es el Mesías, el enviado del Padre.
Ese es el conocimiento, el doble conocimiento que usted debe de tener si quiere adquirir la vida eterna en el futuro. Jesús fue bien claro, el único Dios verdadero es el Padre Celestial. Si Jesús hubiera sido un embustero trinitario, como César Vidal, como miles y miles de falsos teólogos católicos y evangelocos, pero ¿cómo Jesús iba a haber dicho esas palabras? Hubiera dicho, en esto consiste la vida eterna, en conocer que tú, yo y el Espíritu Santo somos el único Dios verdadero. ¿Lo entienden o no lo entienden? Tarados trinitarios, enfermos mentales, anticristianos, porque están en contra absolutamente de la enseñanza, de la doctrina de Cristo. Ustedes están en contra, son embusteros al servicio de Satanás. ¿Cómo se atreven a decir ustedes que el único Dios verdadero es un Dios trino, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas divinas, pero un solo Dios verdadero? Si Jesús dijo todo lo contrario, tarados. Que la vida eterna consiste en tener este conocimiento de que el Padre es el único Dios verdadero, único en el sentido de que es el Dios supremo, el más grande de todos los dioses. Eso es lo que significa la palabra único. Como dice la Semá, escucha Israel, Jehová nuestro Dios es único. Ya lo expliqué en los anteriores vídeos. Ese Señor Jehová mencionado en la Semá es únicamente el Padre Celestial, no es ningún falso Dios trino. Jesús citó la Semá hebrea, a ver si lo entienden, tarados. Citó la Semá hebrea y se refería solamente al Padre, no a ningún falso Dios trino. Porque repito, si Dios hubiera sido trino, pues sencillamente cuando citó la Semá hubiera dicho lo siguiente: escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es un Dios trino. Hubiera dicho Jehová nuestro Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, uno es, o uno compuesto es. No dijo eso. Cuando él citó la Semá se refería al Padre. Y en Juan 17:3 también citó la Semá diciendo que el Padre es el único Dios verdadero, exactamente la misma palabrita que aparece en la Semá hebrea. Escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es único, o uno es, se puede traducir de las dos maneras. Y dijo que es el Padre, no ningún falso Dios trino. ¿Se dan cuenta hasta qué grado Satanás ha podido destrozar el cerebro, la mente, a lo largo de unos 1600 años, de millones y millones y millones de falsos cristianos aparentemente inteligentes, eruditos, teólogos, escritores, como el mamarracho este de César Vidal, que dice que es trinitario, defiende a ese monstruo de tres cabezas? Son personas completamente engañadas por Satanás. Les ha destrozado completamente el cerebro con una doctrina que es radicalmente lo contrario de lo que enseña la Biblia, de lo que enseñó Jesús y de lo que enseñaron sus apóstoles, como ya he demostrado en diferentes textos bíblicos y en muchos más textos que vamos a ver seguidamente. Cuando se habla de ese Dios único, veréis bien clarito que no se refiere de ninguna manera a ningún falso Dios trino, sino que se refiere al Padre Celestial. Y Jesús es el Señor, este segundo Jehová subordinado al Padre, que era el que bajaba a la tierra y se aparecía a los seres humanos en el Antiguo Testamento. Era un segundo Jehová, es un segundo Jehová, porque la Biblia habla bien clarito de dos Jehovás. El Jehová supremo, que es el Padre Celestial, a quien ninguno de los seres humanos ha visto ni puede ver, dijo Pablo. Y el segundo Jehová era el que bajaba aquí a la tierra y se apareció a muchos seres humanos, como se apareció a Adán y Eva en el jardín del Edén, se apareció a Abraham en el encinar de Mamré, se apareció a Moisés y hablaba con él cara a cara, viéndose el rostro el uno al otro como cualquiera habla con su compañero, etcétera, etcétera. Si al Dios Padre, al Jehová Padre, nadie le vio jamás, ¿quién era ese Señor Jehová que bajaba a la tierra y era visto por tantos seres humanos? ¿Quién era? Pues era un segundo Jehová, y este segundo Jehová es el mismísimo Señor Jesucristo. No es ningún falso Dios trino, no es el Espíritu Santo, sino que es el propio Jesús, al cual en la Biblia, como voy a demostrar más tarde, luego, también se le llama Jehová porque el nombre del Padre está en él, en este ángel divino que bajaba del cielo y se apareció
a muchos seres humanos, sacó a Israel de la esclavitud de Egipto y los llevó a la tierra prometida. Este ángel, este malak, este mensajero, porque eso es lo que significa malak, este mensajero divino era el mismísimo Señor Jesucristo, el mismísimo ángel mensajero que se le apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente y estuvo hablando con él. Él es el eterno yo soy. Era Jesús. Esto no tiene que ver absolutamente nada con ningún falso Dios trino, con ningún Dios trino. Esa es la gran mentira del diablo que Satanás introdujo en la cristiandad apóstata hace alrededor de 1500, 1600 años. Bien, dicho esto, en esta introducción, vamos a seguir escuchando este vídeo que se encuentra en internet, que ha sido hecho porque la voz del que habla, es una voz cibernética, hecha con inteligencia artificial. Pero es un vídeo que ha debido ser hecho por católicos y por evangelocos, todos ellos trinitarios, para intentar defender, para apoyar esta mentira espantosa, esta doctrina de demonios enseñada por los apóstatas de la fe, que es el falso Dios trino. Así que comenzamos a seguir escuchando este vídeo. Además, Jesús recibe adoración registrado en Mateo capítulo 28, verso 9, y se le atribuyen prerrogativas divinas, como el juicio final según el Evangelio Juan capítulo. Mirad, aquí tenéis el pasaje, versos 23 y 24. Mas la hora viene, dijo Jesús, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores, fijaos cómo los llama Jesús, los verdaderos adoradores, porque si habla de verdaderos adoradores es porque existen también falsos adoradores, que no adoran al Dios Padre, adoran a un monstruo de 3 cabezas al cual llaman Dios Trino, o adoran a Jesús o adoran al Espíritu Santo, algo que es totalmente antibíblico. Los verdaderos adoradores adorarán ¿a quién? ¿A quién? Adorarán al Padre, a mí y al Espíritu Santo, dijo Jesús eso. ¿Verdad que no dijo eso? Adorarán al Padre, solamente al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios, refiriéndose al Padre, no a ningún falso Dios trino, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Pero no veis, imbéciles trinitarios, mamarrachos, embusteros, hijos del diablo, que Cristo nos enseñó a adorar solamente al Padre Celestial y que Cristo jamás se incluyó en este tipo de adoración que se ha de dar al Padre. Porque si Cristo también recibiera el mismo tipo de adoración, ¿qué hubiera dicho Jesús? Pues hubiera dicho lo siguiente: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, a mí, al Hijo y al Espíritu Santo, en espíritu y en verdad, porque también el Padre y yo y el Espíritu Santo, tales adoradores, buscamos que nos adoren. Dios, que es trino, es espíritu, y los que nos adoran en espíritu y en verdad es necesario que nos adoren. ¿Lo entendéis, idiotas? Que eso es lo que hubiera dicho Jesús si él hubiera sido un embustero, un hijo del diablo trinitario como lo sois vosotros, los falsos teólogos, los falsos pastores, los falsos ministros de Cristo trinitarios. Y mamarrachos e ignorantes supinos de la escritura, como por ejemplo este soplagaita llamado César Vidal, que no sabe absolutamente nada de la Biblia ni de la verdadera doctrina, porque hay que ser imbécil para que una persona supuestamente erudito, escritor de tantos libros, diga que es trinitario y defienda esta patraña, esta doctrina de demonios del falso Dios trino, de ese monstruo de 3 cabezas. Cristo fue bien claro: solamente tenemos que adorar al Padre Celestial, no a ningún Dios trino y no a Jesús, por supuesto, ni al Espíritu Santo. El Espíritu Santo jamás es adorado en la Biblia, ni recibe gloria. No hay ni un solo pasaje. Prueba irrefutable de que no es Dios. Porque si fuera Dios o fuera una tercera persona divina, sería adorado y se le daría gloria. Pero al Espíritu Santo nunca se le da gloria, ni se le adora. Solamente es adorado, así lo enseñó Jesús,
el Padre Celestial. Entonces, ¿qué ocurre con esos pasajes donde esta mala traducción, como la Reina Valera lo han vertido, que le adoraron a Jesús? Pues sencillamente, ¿qué es esa? Una mala traducción. No dice realmente que le adoraron, porque si lo hubieran adorado, sería absolutamente en contra de lo que enseñó Jesús en este tremendo pasaje de Juan capítulo 4. Sería una total contradicción. Y Jesús jamás se contradijo ni mintió. Solamente el Padre Celestial, que Él es el Dios supremo, el Dios de dioses, es adorado. Así lo enseñó Jesús. Tenemos que adorarle en espíritu y en verdad. Cristo no. A Cristo se da reverencia, alabanza, se le da honra. Eso no tiene que ver nada con la adoración. La Biblia también dice: honrarás a tu padre y a tu madre. Dijo Dios, y eso no significa que tenemos que adorar a nuestro padre y a nuestra madre. Los cristianos, por ejemplo, dice la Biblia que reciben alabanza, reciben honra. Eso no significa que nosotros seamos adorados. No, Pablo dijo a los cristianos, creo que de la iglesia de Corinto: ¿os alabaré en esto? Por supuesto que no. Los cristianos verdaderos que hacen lo bueno, claro que son dignos de alabanza. Pero eso no significa adoración. Cristo nos enseñó a adorar solamente al Padre Celestial. Ahora vámonos al pasaje de Mateo capítulo 28 que han citado estos mamarrachos trinitarios para enseñar esa mentira, esa doctrina de demonios de que Cristo os ha adorado. Mirad, poned atención. Mirad, aquí lo tenéis, Mateo 28, verso 9. He aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Lo ha traducido aquí la Reina Valera. Y le adoraron. Una malísima traducción. Primero, porque Jesús nos enseñó a adorar solamente al Padre Celestial. Por lo tanto, estar discípulos de Jesús no iban a hacer todo lo contrario de lo que Jesús enseñó. Pero lo entendéis, idiotas trinitarios. ¿Cómo estar discípulos de Cristo iban a hacer todo lo contrario de lo que enseñó Jesús en Juan capítulo 4? Cuando dice: adorarán únicamente al Padre. Cristo jamás se incluyó en ese tipo de adoración. ¿Cómo estar discípulos? Iban a hacer lo contrario. Es absurdo. Es estúpido. Es una idiotez. Lo que hicieron sencillamente estas mujeres, estas discípulas de Jesús, es postrarse ante Jesús. Dice que abrazaron sus pies y le adoraron, le tributaron reverencia, honra, pero no que le adoraron. Vamos a ver la palabrita griega que aquí se utiliza. Mirad. Aquí lo tenéis. Mirad lo que dice la traducción literal del texto griego. Dice, os voy a leer la traducción literal. Y mira, Jesús encontró a ellas diciendo: estén regocijándolas, pero habiendo venido asieron firmemente de él, de Jesús, a los pies, y dice aquí, y hicieron reverencia a él. Esa es la correcta traducción. Hicieron reverencia, se postraron con reverencia, como hacían ante reyes, ante los ungidos, se postraban con reverencia. Y es lo que hicieron con Jesús. No le adoraron, sino que hicieron reverencia. La palabrita griega que ahí se utiliza es la 4352 de la concordancia de Strong. Mirad lo que dice sobre esa palabrita griega. Mirad, aquí tenéis el significado de la palabrita griega que ahí se utiliza, en Mateo capítulo 28. Es la número 4352 de la concordancia de Strong. La palabrita griega es proskuneo. Y dice: besar, como el perro lame la mano del amo, abanicar o agazaparse, postrarse en homenaje, es decir, en reverencia, hacer reverencia, adorar. También se puede utilizar esa palabrita por adorar, pero atención, cuando se aplica al Padre Celestial, como ocurre en Juan capítulo 4.
En Juan capítulo 4 se refiere solamente al Padre Celestial. Y ahí la palabra griega proskineo, que aparece también ahí en Juan capítulo 4, se le aplica al Padre solamente. Y por eso es que ha sido ahí traducida correctamente por adorar, porque se refiere al Padre. Pero aquí en Mateo 28 no se refiere al Padre Celestial, se refiere a Jesús. Postrarse, reverencia, suplicar. Por lo tanto, en Mateo capítulo 28, la palabra griega proskuneo no se debe traducir por adorar. Teólogos de pacotilla embusteros, teólogos basura, trinitarios embusteros. La palabra que se ha de traducir aquí en Mateo capítulo 28 es hacer reverencia, postrarse en homenaje. Simplemente, pero no se ha de traducir por adorar. ¿Y por qué no? Porque no se refiere al Padre Celestial, se refiere a Jesús. Y Jesús nunca recibe adoración en la Biblia. Recibe alabanza, recibe honra. Nos postramos ante Él con reverencia, pero no la adoración exclusiva que ha de darse solamente al Padre Celestial, en espíritu y en verdad. Por ejemplo, mirad, ahora vamos a otro pasaje del libro del Apocalipsis, donde también aparece la palabra proskuneo. Y ahí no ha sido traducida por adorar por los traductores trinitarios. Ha sido traducida por postrarse. Postrarse con reverencia. ¿Por qué? ¿Por qué ahí en ese texto del Apocalipsis no ha sido traducida esta palabra proskuneo por adorar? ¿Por qué? Porque no se refiere al Dios Padre. Se refiere a seres humanos, a cristianos verdaderos, y lógicamente no se va a traducir por adorar. Exactamente lo mismo que ocurre aquí en este pasaje de Mateo 28. La palabra griega proskuneo no se puede traducir por adorar, porque no se refiere al Padre Celestial, sino a Jesús. Vamos al texto del Apocalipsis para que lo entendáis muchísimo mejor. Mirad, aquí lo tenéis en Apocalipsis capítulo 3, verso 9. Mirad. Dice Jesús, está hablando Jesús: he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies. Se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. La palabrita griega que aquí se ha traducido por se postren a tus pies es proskuneo. ¿Por qué no ha sido traducida por adorar? ¿Por qué no? Porque no se refiere al Dios Padre, se refiere a seres humanos, a los verdaderos cristianos. La sinagoga de Satanás en el futuro se va a postrar ante nosotros y nos va a rendir pleitesía. Nos van a honrar, se van a postrar ante nosotros con reverencia y van a tener que reconocer que Cristo, el Mesías, nos ama. Aquí lo dice Jesús. Es proskuneo la palabrita que ha sido traducida aquí, porque se postren y se postren a tus pies. Vamos a verlo en la concordancia de Strong. Aquí tenéis la traducción del texto griego al español, la traducción literal. Dice: vendrán y harán reverencia a vista de los pies de ti, y conocerán que yo amé a ti. Está hablando de los verdaderos cristianos. Y estos falsos judíos, esta sinagoga de Satanás, se van a tener que postrar ante nuestros pies. Postrarán, harán reverencia. No que nos adoren, claro que no nos van a adorar como si fuéramos Dios, no. Se van a postrar con reverencia. La palabrita griega es la 4352. Aquí lo tenéis. Proskuneo. Proskuneo, que significa besar como el perro lame la mano del amo. Luego dice postrarse en homenaje, hacer reverencia, adorar, también se puede traducir por adorar, pero repito, cuando la palabrita está conectada
con el Padre Celestial, con el Dios Supremo. Entonces sí, hay que traducirla por adorar. Pero cuando se refiere a seres humanos o a Jesús, Jesús por cierto es un ser humano, es un hombre celestial, nunca se ha de traducir por adorar, se ha de traducir por postrarse en homenaje, postrarse con reverencia, nunca por adorar. Aquí lo tenéis. Y es lo que van a hacer la sinagoga de Satanás con los verdaderos cristianos. Se van a postrar ante nosotros con reverencia. Pues lo mismo ocurre en el pasaje de Mateo 28. Esas discípulas de Jesús se postraron, abrazaron los pies de Jesús y se postraron con reverencia, pero no le adoraron. Eso es una diabólica y falsa traducción, porque lo vuelvo a repetir, a ver si a estos mamarrachos trinitarios les entra de una vez por todas en la cabeza. Porque si fuera traducida por adorar, si hubieran adorado a Jesús, sería una total contradicción con la enseñanza de Jesús. En Juan capítulo 4, donde nos enseñó a adorar solamente al Padre Celestial en espíritu y en verdad. Cristo nunca se incluyó en ese tipo de adoración que se ha de dar al Dios Supremo, al Dios más grande de todo el universo, que es el Padre Celestial. ¿Queda clarito de una vez por todas? Pues para que veáis cómo mienten estos falsos cristianos trinitarios, ignorantes totales de las Sagradas Escrituras, de la verdadera doctrina, como ocurre con estos mamarrachos, falsos teólogos trinitarios, falsos maestros, escritores de pacotilla como este soplagaitas y embustero llamado César Vidal Manzanares, etcétera, etcétera. Vamos a seguir escuchando el vídeo de estos farsantes trinitarios para seguir tapando con la Biblia sus patrañas, sus doctrinas de demonio. Ahora bien, el Espíritu Santo es claramente presentado en las Escrituras como una persona divina y no simplemente como una fuerza impersonal. Bueno, esto ya en el anterior vídeo, en el vídeo 2, ya lo expliqué, ya refuté esa mentira cuando hablé del Espíritu Santo. La Biblia enseña bien clarito que el Espíritu Santo es el poder del Altísimo, es una fuerza, como dijo Jesús, bien claro, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 8. Mas recibirán una fuerza, el Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Mas recibirán una fuerza. Cristo dijo que el Espíritu Santo es una fuerza. Él les sopló una fuerza, les sopló a sus apóstoles, esto lo expliqué en el anterior vídeo, les sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Pero qué les sopló Jesús? Les sopló una fuerza, una energía, el viento de Dios, que eso es el Espíritu de Dios. El viento en hebreo, ruaj, significa viento, viento. Le sopló el viento de Dios, no le sopló ninguna tercera persona divina, no le sopló al Padre Celestial, no, le sopló el Espíritu de Dios, el poder del Altísimo, y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Luego el día de Pentecostés, más adelante, fueron llenos de este poder de Dios, fueron llenos del Espíritu de Dios. Eso es el Espíritu de Dios. Por eso es que en la Biblia nunca se le adora ni se le da gloria al Espíritu Santo. Pero a ver, imbéciles trinitarios, tarados mentales, porque eso es lo que sois. Sois tarados mentales, sois enfermos mentales. Si el Espíritu Santo fuera Dios, como decís vosotros, o fuera una tercera persona divina, como dicen otros, ¿por qué nunca se le adora en la Biblia? Ni se le da gloria. Qué raro, ¿no? Si es Dios, ¿por qué no se le adora al Espíritu Santo? Si según vosotros es Dios, ¿por qué nunca se le adora ni tampoco se le glorifica? Eso que enseñáis vosotros desde el credo constantinopolitano redactado en el año 381. El Espíritu Santo es el Señor, lo cual es una mentira del diablo. El Señor es el Señor Jesucristo, no el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Señor y dador de vida, que juntamente con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Doctrina de demonios que se introduce en el año 381 en el Concilio de Constantinopla. Pero ¿dónde enseña eso la Biblia? Subnormales trinitarios, enfermos mentales. ¿Dónde se dice la Biblia que el Espíritu Santo sea el Señor?
porque la Biblia lo que dice bien clarito es que Jesús es el Señor, no el Espíritu Santo. Jesús es el Señor, y donde dice la Biblia que es adorado y que es glorificado juntamente con el Padre y el Hijo. A ver, dame un solo versículo, denme ustedes, imbéciles trinitarios, un solo texto en la Biblia donde se le adore o se le dé gloria al Espíritu Santo. No van a encontrar ni uno. ¿Por qué? Porque es mentira. Lo introdujo la Iglesia Católica en el Concilio de Constantinopla del año 381. Metieron en esa cláusula apóstata, esa cláusula anticristiana de que el Espíritu Santo es el Señor y que además es adorado y glorificado. Cuando la Biblia jamás enseña semejante patraña. El único Dios que es adorado es el Padre Celestial, ya lo he demostrado con Juan capítulo 4. Y Cristo recibe gloria, recibe honra, recibe alabanza, pero no la adoración que le corresponde solamente al Padre Celestial. ¿Y el Espíritu Santo es adorado? Jamás, ni un solo texto. El Espíritu de Dios glorifica al Hijo. Eso es lo que enseñó Jesús. Él me glorificará, refiriéndose al Espíritu de Dios. Pero Él, el Espíritu de Dios, nunca recibe gloria ni adoración. ¿Por qué? ¿Por qué no recibe gloria ni adoración? Porque ni es Dios, ni es una tercera persona divina. Es el Espíritu de Dios. Es algo que Dios tiene. ¿Y qué es ese algo? Es el poder del Altísimo, como dijo en el Evangelio de Lucas, capítulo 3, lo dijo el ángel, bien claro. O el capítulo 1. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Primero lo llama Espíritu Santo y seguidamente lo llama el poder del Altísimo. Eso es el Espíritu Santo. O como dijo Jesús en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 8. Más recibirán una fuerza, una energía. El Espíritu Santo, léanlo en una buena traducción, por ejemplo, católica, como es la Nueva Biblia Española, una traducción supuestamente hecha por trinitarios católicos, y así lo han traducido, que es una fuerza que vendrá sobre vosotros, etcétera, etcétera. Vamos a seguir escuchando las mentiras de estos falsos cristianos trinitarios en el vídeo. En Juan capítulo 14, verso 16, Jesús se refiere a él como otro consolador, utilizando la palabra griega aios, que implica otro de la misma naturaleza. Este término... Bueno, esto ya lo expliqué allí el otro día. Esto ya lo expliqué en el segundo vídeo. La palabra griega alos, que aparece ahí en Juan capítulo 14, no significa otro igual a mí, otro de la misma naturaleza que yo. Que eso es mentira. La palabra alos, la palabra griega alos, significa otro diferente a mí. Diferente a mí, no otro igual a mí o de la misma naturaleza divina que yo tengo. Por lo tanto, lo que dicen ahí estos falsos cristianos trinitarios es una burda mentira, una doctrina de demonios inventada por estos apóstatas de la fe, porque compruébelo usted mismo. Esto ya lo demostré en el segundo vídeo, así que no lo voy a repetir de nuevo. Vayan ustedes al texto griego y verán que la palabra, cuando habla de otro ayudante, que es la correcta traducción, la palabra que ha sido traducida por otro es alos o aios y significa otro diferente a mí, diferente, no igual a mí, ni de la misma naturaleza que yo tengo, no, diferente a mí. Para que veáis cómo mienten estos mamarrachos, estos falsos teólogos y falsos ministros de Cristo trinitarios. Vamos a seguir escuchando. Y nos resalta que el Espíritu Santo no es una entidad separada o inferior, sino que comparte la misma esencia divina que el Padre y el Hijo. Leamos el texto bíblico. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Wayne Grudem, en su obra Teología Sistemática, esta distinción refuerza la comprensión de que el Espíritu Santo posee todas las cualidades y atributos divinos, actuando como una presencia personal y activa en la vida de los creyentes. Los primeros cristianos sabían que Dios es uno, pero también reconocían la divinidad del Hijo y del Espíritu. Vamos a ver.
Los primeros cristianos reconocían que Dios es uno. Bien. Eso sí, lo enseña la Biblia como vamos a ver ahora. Que Dios es uno. Pero ahora yo pregunto a estos mamarrachos trinitarios, estos falsos cristianos y teólogos basura que estén viendo este vídeo. Cuando los primeros cristianos, los apóstoles y el resto de primeros cristianos, decían que Dios es uno o es único, ¿a qué Dios se refería? ¿A un Dios trino que es Padre, Hijo y Espíritu Santo? Es decir, ¿a un monstruo de 3 cabezas? ¿Quién es ese Dios uno mencionado en el llamado Nuevo Testamento? Porque Dios es uno, Dios es único, sí, efectivamente. Pero ¿quién es ese Dios? Es únicamente el Padre. El Dios Padre, el Dios Supremo, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es Él el Dios único, ese Dios mencionado en la Sema hebrea, Deuteronomio 6:4. Escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es único. Es el Padre, que ese Dios único, ese Dios uno, es solamente el Padre y no ningún falso Dios trino. Vamos a comprobarlo con los siguientes pasajes bíblicos que os voy a leer. Abrid vuestras Biblias para que veáis cómo estos falsos teólogos de mierda, estos falsos ministros de Cristo, os han mentido, os están mintiendo y os están engañando para que os condenéis. Os condenéis por mentirosos y por idólatras, que son los que tendrán su parte, entre otros muchos, en el lago de fuego y azufre. Los cobardes, los mentirosos, los idólatras, etcétera, etcétera, etcétera. Y los que adoran a este falso Dios trino son idólatras. Idólatra por adorar a un falso Dios que es una especie de monstruo de 3 cabezas. Repito, vamos a ver según la Biblia quién es ese Dios único. Atención a estos pasajes que vamos a estar viendo. Primer pasaje importantísimo, todos memorizaros estas tremendas palabras de Jesús, ya lo he citado muchas veces en este vídeo, es Juan capítulo 17, verso 3. Vamos a ver quién es este único Dios, este único Dios verdadero. Vamos a ver si es el Dios Padre o es un falso Dios trino. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿A quién se refería Jesús? Al Padre, al Dios Supremo, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El único, ¿lo veis? El único Dios verdadero. La palabra único, esto ya lo he explicado muchas veces en estos vídeos, significa el Dios Supremo, que es el más grande, el más importante de todos los dioses y el más grande de todos ellos. Jesús lo dijo, porque el Padre mayor es que yo, y luego hay otro pasaje donde dice que el Padre es mayor que todos. Que todos los dioses del universo. Eso es lo que significa único. Como cuando dice la Biblia en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único. Eso no significa que Dios solo tenga un hijo, no. Dios tiene millones y millones de hijos, pero es único. Jesús es su Hijo único en el sentido de ¿qué? En el sentido de que es el Hijo más amado, el más importante, el más grande de todos sus hijos. Eso es lo que significa único. De ninguna manera significa que solo tenga un hijo. Por lo mismo ocurre aquí con la palabra único en Juan 17:3. Significa que el Padre es el Dios Supremo, el más grande de todos los dioses. Y el segundo conocimiento que tenemos que tener para adquirir la vida eterna es y a Jesucristo a quien has enviado. Es decir, a Jesús el Mesías. Porque eso es lo que significa Jesucristo. Jesús el Mesías, el descendiente carnal del rey David, evidentemente, si no, no podría ser el verdadero Mesías de Israel, a quien has enviado. Ese es el conocimiento que usted debe tener si quiere ser salvo. No el falso evangelio que le han predicado en las sectas, en las iglesias evangelocas. De acepta a Jesús repitiendo una oración y ya eres salvo. Eso es una mentira del diablo. Un falso evangelio. Y los que predican ese falso evangelio están bajo el anatema de Dios, bajo la maldición de Dios. Para tener la vida eterna, lo dijo Jesús, tenemos que tener este doble conocimiento. Aquí lo tenéis. Del Padre como el único Dios verdadero, el más grande de todos los dioses, y a Jesús el Mesías, el enviado del único Dios verdadero. Este es el verdadero conocimiento que rechazan
todas las iglesias apóstatas y diabólicas, sean los trinitarios, sean los unicitarios, etcétera, etcétera. Más pasajes donde se dice bien clarito quién es este Dios único. Vamos a ver si este Dios único es un Dios trino. Bueno, ya hemos visto aquí en el pasaje de Juan 17:3 cómo Jesús dijo que este Dios único es el Padre Celestial, no ningún falso Dios trino. Pero vamos a ver más pasajes. Abrid vuestras Biblias en Primera de Corintios, capítulo 8, verso 4. Vamos a leer a partir del verso 4 hasta el 6. Acerca pues de las viandas, es decir, comidas, que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, no es nada. Y que no hay más que un Dios. Esta es una mala traducción de la Reina Valera. Porque aquí la traducción correcta es y que hay un Dios. Eso de que solamente hay un Dios es una mentira y una diabólica traducción, una falsificación del texto griego. El apóstol Pablo jamás dijo eso, dijo y que hay un Dios, y que hay un Dios. Esto de y que no hay más que eso no existe en el texto griego. El texto griego lo que dice bien clarito es y que hay un Dios. Vamos a comprobarlo con el propio texto griego, la traducción literal del griego al español. Mira, aquí lo tenéis, dice y que ningún Dios sino uno. Aquí hablan de un Dios que es único, dijo el apóstol Pablo, que es uno. ¡Uno! No dice que sean tres. Pero qué mamarrachada y espantosa doctrina de demonios es esa, decir que Dios son tres personas divinas. Es la mayor doctrina de demonios de toda la historia. Es una mamarrachada que va a llevar al lago de fuego a millones de falsos cristianos trinitarios. Dijo Pablo bien clarito, dijo, ningún Dios sino uno. ¿Quién es este Dios uno? ¿Quién es este Dios uno? O único, también se puede traducir. Como dice la Shema hebrea, escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es uno. O es único, se puede traducir de las dos maneras. ¿Quién es este Dios uno, este Dios único? Pues vamos a seguir leyendo estas palabras de Pablo en Primera de Corintios, capítulo 8. Mirad. Vamos al verso 5. Aquí lo tenéis. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, y mirad lo que dice ahora Pablo, como hay muchos dioses y muchos señores. Pablo reconoció la existencia de muchos dioses y muchos señores en el cielo y en la tierra. Lo dice bien claro, como de hecho hay muchos dioses y muchos señores. Reconocía, Pablo era enoteísta, creía que hay un Dios supremo que es el Padre Celestial, el más grande de todos los dioses, pero reconociendo la existencia de muchos dioses y señores en el cielo y en la tierra. Eso se llama enoteísmo. ¿Quiénes son esos dioses? Evidentemente esto ya lo he explicado en los anteriores vídeos. Los hijos de Dios, sean celestiales, es decir, los ángeles, o sean terrenales, hijos de Dios terrenales, como por ejemplo a los verdaderos cristianos se nos llama en la Biblia hijos de Dios. ¡Somos dioses! Hay muchos dioses en los cielos y en la tierra, lo reconoció el apóstol Pablo. Y luego dice, verso 6, atención, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. Esto es otra falsificación de la Reina Valera. Los traductores han pervertido este pasaje. ¿Por qué? Porque la palabrita solo no se encuentra en ningún texto griego. En ningún manuscrito griego de este pasaje aparece la palabra solo. Lo que dice la traducción literal del griego al español es: para nosotros, sin embargo, hay un Dios. ¿Y quién es ese Dios único? ¿Quién es ese Dios uno? Aquí lo dice, señores y señoras. El Padre. Si Pablo hubiera sido un mentiroso, un subnormal trinitario, Pablo no hubiera escrito esto. Pablo lo que hubiera escrito es: para nosotros, sin embargo,
solamente hay un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, es un Dios trino. Pero no dijo eso. Pablo lo que escribió es lo siguiente: para nosotros, sin embargo, hay un Dios, el Padre. Un Dios, el Padre. El Padre es el único Dios verdadero, como dijo Jesús. El Dios único, el más grande de todos los dioses, del cual proceden todas las cosas, evidentemente, porque fue el Padre quien decidió crear el universo. Todas las cosas de él proceden. Por su voluntad existen todas las cosas y fueron creadas por la voluntad del Dios Padre, no por la voluntad de ningún falso Dios trino, ni por la voluntad de Jesús, por la voluntad del Padre. De él proceden todas las cosas y nosotros somos para él. Y luego mirad lo que dice. Dice que tenemos también y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de él. Cristo Jesús es el Señor, ese segundo Jehová que era el que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos. No era el Padre Celestial quien fue visto por los seres humanos, porque al Dios Padre nadie le vio jamás, dice la Biblia bien clarito. Entonces, este Señor Jehová que bajaba del cielo, ¿quién era? Era Cristo, al cual también se le llama Jehová, porque el nombre del Padre está en él, como leemos en Éxodo capítulo 23. Porque mi nombre está en él, en este ángel divino, que era el que sacó a Israel de la esclavitud de Egipto y los llevó a la tierra prometida. Ese ángel divino, ese mensajero especial de Dios, era Jesús. Él fue quien sacó a Israel de la esclavitud de Egipto, lo llevó a la tierra prometida, les entregó la ley, a Moisés le entregó la ley en el monte Sinaí. Fue Jesús. Él es el Señor, el mediador, por medio del cual son todas las cosas. Es decir, todo fue creado por medio de Jesús. Él es el segundo creador. Él ejecutó la obra creadora procedente del Padre Celestial. ¿No ves que no está hablando de ningún falso Dios trino? Está hablando de dos: del Dios Padre, que es el Dios único, y del Señor Jesucristo. Cristo no es este Dios único. Cristo no es este único Dios verdadero. Cristo es el Hijo de Dios, el Señor, el segundo Jehová, que bajaba del cielo y se apareció a los seres humanos y vendrá del cielo pondrá sus pies en el monte de los olivos. Este monte se partirá por la mitad, formando en medio un gran valle, y vendrá Jehová mi Dios y con él todos sus santos. Así lo podéis leer en Zacarías capítulo 14. Una profecía que solamente va a cumplir Jesús. Él es ese Señor Jehová que vendrá a la tierra desde el cielo acompañado por todos sus santos. Como leemos, por ejemplo, en Mateo capítulo 25, verso 31, lo dijo Jesús: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él. Él será quien cumplirá la profecía de Zacarías 14. Y no veis que se le llama Jehová, que a Jesús se le llama Jehová. No se habla de ningún falso Dios trino, se habla de dos dioses, dos personas divinas que son el Dios Padre, el único Dios verdadero, el Dios uno, Dios único, y el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el mediador. Esa es la verdadera enseñanza bíblica que han rechazado a lo largo de los siglos millones de falsos cristianos y falsos teólogos de porquería, apóstatas y embusteros, como por ejemplo hoy la enseña el famoso escritor, este mamarracho llamado César Vidal, un sujeto que se cree que sabe de la Biblia y no sabe absolutamente nada de la Biblia ni de la verdadera doctrina. Es un embustero patológico, un enfermo que se cree que sabe, pero no sabe absolutamente nada. Y como él, los hay así, a patadas. Falsos pastores, falsos ministros de Cristo, de las diferentes iglesias, de la cristiandad apóstata, evangeloca, ya no digamos de la católica, que es la iglesia de Satanás en la tierra. Vamos a ver más pasajes donde se habla de este Dios uno, este Dios único, y que es solamente el Padre Celestial, no ningún falso Dios trino. Poner atención. Abrid vuestras Biblias
En Romanos, la carta de Pablo a los cristianos de Roma, capítulo 3, verso 30. Dice: porque Dios es uno. ¿A quién se refería Pablo? ¿A un Dios trino, a un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo? Como enseñan millones de apóstatas y enfermos mentales trinitarios. ¿Verdad que no? Dijo, porque Dios es uno. ¿A qué Dios se refería Pablo? Y él, este Dios único, este Dios uno, justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Y sigue diciendo: luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Si leemos más atrás, fijaos que en el verso 30 dice que Dios es uno. Vamos a ver a qué Dios se estaba refiriendo el apóstol Pablo. Tenemos que leer siempre el contexto para conocer la verdad. Y dice, voy a leer a partir del verso 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Está hablando aquí de un Dios trino? No, está hablando solamente del Padre celestial, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios. Aquí se dice bien clarito quién es este Dios único, este Dios uno. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Lo veis? Tarados, imbéciles trinitarios, que está hablando de dos. De Dios el Padre por medio de la fe en Jesucristo. Pablo diferenció este Dios, lo diferencia del Señor Jesucristo. Este Dios es el Padre celestial por medio de la fe en Jesucristo. Claro, Él es el mediador, el Señor Jesús. Pero este Dios único es el Padre solamente, no ningún falso Dios trino. Seguimos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mediante su gracia, dice aquí, justificados gratuitamente por su gracia. ¿La gracia de quién? La gracia de Dios el Padre. Por medio de la redención en Cristo Jesús. A quien Dios, otra vez aparece la palabra Dios. ¿No veis que no hay ningún falso Dios trino, imbéciles? Es el Padre celestial, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Es decir, Dios puso al Señor Jesucristo como propiciación por medio de la fe en su sangre. Este Dios es únicamente el Padre, ni es Jesús, ni es ningún falso Dios trino. Es el Padre celestial, el Dios supremo, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él, es decir, el Dios Padre, el Dios único, sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Lo veis? ¿Lo veis cómo diferencia a este Dios único, Dios uno, lo diferencia de Jesús? ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre justificado por fe sin las obras de la ley es Dios, solamente Dios de los judíos. ¿Lo veis? Que se refiere al Padre, no a ningún monstruo de tres cabezas. No es también Dios de los gentiles, ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno. Uno, único. ¿Quién es este único Dios verdadero? Lo dice Cristo en Juan 17:3, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Él es el Dios uno, único, el más grande de todos los dioses. ¿Queda clarito? El Dios mencionado en todo este capítulo 3 de la epístola de Pablo a los romanos es únicamente el Padre celestial. No es ningún falso Dios trino. Y bien clarito, como acabo de demostrar, se le diferencia de Jesús, el mediador. Bien, pues hasta aquí dejo este tercer vídeo
mañana os voy a entregar el cuarto vídeo donde vais a conocer algo muy importante sobre la Shema hebrea, cómo han falsificado estos falsos cristianos trinitarios la Shema hebrea, diciendo la mentira de que la palabra hebrea Ejad, que aparece ahí en Deuteronomio 6:4, escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es único, único, la palabra hebrea que ahí aparece es Ejad. Pues bien, estos falsos teólogos de mierda, estos falsos teólogos trinitarios y escritores de mierda, como por ejemplo César Vidal, enseñan la espantosa doctrina de demonios de que ese Ejad es un Dios trino, de que Ejad significa 3 personas divinas, que están embutidas en un solo Dios verdadero y 3 personas divinas. Mañana os voy a demostrar que la palabra hebrea Ejad de ninguna manera significa una trinidad. No significa para nada ningún falso Dios trino. La palabra hebrea Ejad significa uno, único, y se refiere solamente al Padre Celestial, al Dios Supremo. Y no a ningún monstruo de 3 cabezas, no a ningún falso Dios trino. Pero esto lo vais a ver mañana bien clarito cuando os lo explique. Mirad en la descripción del vídeo, donde aparecen varios estudios bíblicos escritos por mí, muy importantes, donde expongo esta verdad, esta verdadera doctrina que lleva a la vida eterna. Los pongo de forma mucho más amplia. Hasta el próximo vídeo.